Gloria a Dios, mis hermanos, Amén. los que nos escuchan a través de las redes sociales, Amén. a hermanos en Cristo, en donde quiera que estén, ya sea en Honduras, en Guatemala, en México, no sé dónde, familia mía en Cristo Jesús también en Guatemala, familia en sangre y carne, en la capital de Guatemala, en Escuintla, en Palín, en la Nueva Concepción también tengo familia. Los que se acuerdan de ese pueblito de donde salí hace muchos años atrás. Amén. Ahora el Señor me ha dado la oportunidad de hablar de su palabra, estando aquí donde estoy ahora. Vamos a hablar, hermanos, familia, amigos, donde quiera que nos escuchan. Saludos a todos. Soy Osiel Castellanos, los que me conocían como Memo Castellanos, también allá en mi pueblo. Aleluya. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a hablar del libro de Efesios en el capítulo 5. El libro de Efesios en el capítulo 5. Le doy gloria a Dios, al Señor, porque nos da esta oportunidad tan grande de hablar las maravillas que Él está haciendo para con nosotros, en este lugar, en nuestra familia, donde quiera que andamos. Nosotros tenemos que hablar las maravillas que el Señor Jesucristo está haciendo con cada uno de nosotros. Bendito Dios. Vamos a mis hermanos, vamos a orar una corta oración para que el Señor sea que se glorifique también y que nos toque nuestro corazón y nuestra mente. Vamos a ponernos de pie, luego vamos a leer los versículos. Vamos a leer desde el 1 al 5, pero primero vamos a orar. Pongámonos en contacto con el Señor y que Él sea el que nos toque, también a mí que me dé palabra, que nos toque y que me ayude a entenderle y a explicarle también. Bendito Dios y buen Padre, Señor, gracias te doy, Señor, por esta grande oportunidad, mi Dios, de hablar de tu palabra, bendito Santo, bendito Dios. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Padre Santo, bendito Dios, que nos das, papá. Cristo Santo, te alabo, Señor. Mi alma alaba tu nombre, Jesús. Gracias, mi Dios poderoso. Darnos, Padre, de tu misericordia, de tu paz, Padre Santo, del perdón poderoso que te damos, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada una, Padre Santo, las bendiciones, Padre, bendito Dios, que estás poniendo en este lugar, en las familias, Padre, en mi familia, Padre Santo, donde quiera que esté, papá, en Guatemala o en Honduras, Padre, gracias, Señor, Padre, poderoso de Cristo, a cada uno de mis hermanos que nos escuchan, Padre, bendito Dios, gracias, Señor, gracias, papá, bendito, ayúdame, Padre Santo, a hablar de tu palabra, Padre mío, bendito Dios, a entenderte, a poderte dar a entender, Señor, bendito Dios, de las grandes cosas que estás haciendo para cada uno de nosotros. Que mis hermanos puedan, Padre Santo, sentir tu bendición a través de tu palabra, mi Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios bendito, Padre. Habla, Padre Santo, úsala, Señor, que cada uno podamos entenderte y ser de bendición, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya, mis hermanos. Tomar su asiento, pueden tener su Biblia en Efesios, en el capítulo 5, de los versículos del 1, vamos a leerlo del 1 al 5. Bendito Dios, ya todos lo tienen. Vamos a leerlo del 1 al 5. Todos juntos, no vamos a leer antifonal, mejor todos juntos para que lo entendamos. Dice así su palabra, ¿todos lo tienen? Amén. Efesios 5, del 1 al 5. Ahí va, del primero Dios, siempre vamos a honrar al Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de su palabra. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero no fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aleluya, bendito Dios. Así, hermanos, estamos hablando de su palabra poderosa, la palabra que da vida y es vida también. Bendito Dios. Vamos, hermanos, para los que no estuvieron o para recordarnos a todos, el viernes pasado
se hablaba de esta palabra del capítulo 5. Estuvimos hablando, mis hermanos, el hermano que el viernes pasado habló de esto, el hermano Henry dijo, hablábamos todos, varios participamos, y se hablaba de imitar el amor de Dios, el que está para con nosotros. Se habló, voy a hacer un pequeño resumen del amor de Dios, que debemos imitarlo todos, que entra en el amor, en la paciencia, en la misericordia, en la bondad, en el dominio propio. Esas son cosas que nosotros, dice la palabra de Dios, ser imitadores de Dios. Muchas cosas que debemos nosotros imitar de Dios. Toda la bonanza de Dios, la misericordia, la paciencia, cosas que en cada uno de nosotros debe de existir como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús. Y la semana pasada se hablaba de esto, estuvimos hablando los que estuvimos aquí, pero también se dijo, yo creo que fue el pastor que también dijo, que debemos imitar a Dios en todas las cosas buenas que tiene, pero dijo unas palabras que eran 3 cosas importantes de las que no podemos imitar a Dios. ¿Quién se acuerda del poder de Dios en esas 3 palabras? La hermana Consuelo estaba para que no se me duerma. No se acuerda, hermana. Hermano Enrique, ¿usted sí sabe? De las que no podemos imitar a Dios. No, pues no me acuerdo exactamente, pero lo que es la mentira, pues no podemos. No. De la omnisciencia. Exactamente, ahí está. Están dormidos todos, se lo despertaron. Gloria a Dios, hermanos. Sí, eso es lo que se dijo el pastor, que todos podíamos imitar a Dios en varias cosas, en muchas cosas que tiene, pero en lo que es la omnipresencia de Dios no lo podemos imitar, porque nosotros no somos para estar como Dios presente en cualquier lado en donde Él quiere estar. Entonces, y ¿cuál es la otra? La omnisciencia, que Él todo lo sabe. Nosotros apenas empezamos a entenderle, a saber algo. Y la otra, ¿cuál es? La omnipotencia de Dios, que Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. Entonces, en esas cosas nosotros no podemos imitar a Dios, pero sí lo podemos imitar en su amor, en su misericordia, en su paciencia, en la justicia, en la bondad, en el dominio propio. Muchas cosas que tenemos a bien a imitarlo, ¿verdad? Entonces, también se dijo que Cristo mostró su amor para con nosotros. Dice la palabra de Dios que aún siendo malos, Él se entregó hasta la muerte como ofrenda a Dios, aprobado, dice, como olor fragante. El hermano decía, me acuerdo que el hermano decía que nosotros también como iglesia, como la iglesia que somos en Cristo Jesús, revelación eterna, debemos de ser olor agradable a Dios. Amén. Es el hermano, que seamos de esas lociones que valen más de $100, decía el hermano, no como decimos en Guatemala, los 7 machos, que valía en aquel tiempo un quetzal, un frasquito, y solo valía mientras uno llegaba a un lugar y ya se desaparecía. Pero decía el hermano que a Dios le agrada, ¿no? Que cada uno de nosotros, la ofrenda que traiga, dice su palabra, cuando entre por sus puertas con acciones de gracia y a sus atrios con alabanza, dice su palabra. Entonces, que seamos olor fragante, dice su palabra, ¿verdad? Que seamos nosotros aptos, que Él apruebe lo que se está haciendo en cada uno de nosotros, que Él sienta que lo que se está haciendo es de corazón. Como decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Que el pastor nos explicaba que hay que hacerlo de voluntad, que nadie nos esté obligando a hacerlo, que nadie les diga, mire hermano, vaya y usted tiene que hacerlo. No, hagámoslo de corazón, por amor a Dios, por amor que tenemos para cada uno de nosotros. Nosotros nos sentimos, debemos de ser siempre agradecidos con nuestro Dios. Y la forma de agradecerle a Dios no vamos a pagarle, no vamos a hacer cosas como dicen por ahí, ¿verdad? Traerle $100, $1,000 al altar. No, hermano. Si Dios le va a dar, a lo mejor le va a dar sin que usted no dé, ¿verdad? Pero eso es cosa de Dios y de nosotros, de usted y Dios. Entonces, yo no me meto en eso de que si usted da, Dios le va a dar. Dios le va a dar aunque no dé, pero eso es otra cosa. Entonces, cuando el hermano decía que debemos de ser siempre olor fragante en lo que se haga, en las cosas que hacemos para Dios, siempre deben de ser de corazón, tratando de agradar siempre a Dios, que sea Él. A veces
yo creo que el pastor lo ha dicho aquí también, que a veces a lo mejor no vamos a quedar bien con alguna persona, con algún familiar o algún vecino o algún hermano, no sé, a lo mejor no, pero si estamos agradando a Dios en lo que hacemos, ¿qué importa lo demás? Porque nosotros no dependemos de lo que digan las personas, dependemos de lo que Dios piense de nosotros, de lo que el Señor piense de cada uno de nosotros. A veces es difícil agradar a personas, es difícil agradar a un familiar, pero si nosotros estamos agradando a Dios en lo que hacemos, entonces estamos bien. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que por agradar a ciertas personas estamos desagradando a nuestro Dios. Entonces ahí sí estamos mal. Entonces todas las cosas que hagamos, dice el Señor, que se hagan de corazón y en amor, siempre haciéndolas como para Él. Siempre, hacer las cosas así. Entonces estábamos en eso, que yo me estaba acordando de eso, de que cuando nosotros estamos haciendo cosas y a veces nos ponemos a pensar si agradaremos a Dios en esto o no, ¿qué pensará de nosotros? Porque si los que hacemos tiene que ser olor fragante para el Señor, entonces nosotros tenemos que hacer de lo mejor, hacer las cosas mejor que se pueda. No, como dice aquí, ahí se va, como dice, no, pues aunque sea así, aunque sea así, como decía un señor allá donde yo trabajaba, me dijo, no importa cómo lo haga, no se preocupe, el asunto es que lo haga bien, me dijo. O sea, me está diciendo, no importa cómo lo haga, pero hágalo bien, me dijo, no, o sea, como que dice, como decimos en Guatemala, no chapucero, así, no lo haga chapucero, hágalo bien. Bueno, mis hermanos, entonces, como decíamos en la escuela, estábamos hablando, esos son los dos versículos que estábamos hablando la semana pasada, y como decíamos en la escuela cuando aprendíamos, ¿verdad?, a escribir y a leer, ¿sabe qué nos ponían a hacer? Una carta, y decía una maestra, cuando hagan una carta, decía, ustedes pongan, después de mi corto saludo paso a lo siguiente, así, cuando aprendíamos, ¿verdad? Bueno, esto quiere decir que yo ahí les estaba haciendo un resumen de lo que se habló, el hermano que trajo la palabra, que estábamos hablando del amor de Dios y cómo debemos de tratar nosotros de ser para Dios olor fragante, que seamos, que hacer del Señor lo que se está haciendo. Ahora bien, grato perfume, yo quiero ser Señor, tal como soy, Señor. Uy, ya no me haga cantar, y nada que ofrecer más que el corazón. Dice, bueno, entonces dice así, como en el versículo 3, miren, todos nos vamos al versículo 3 ahora, porque estamos haciendo un solo pequeño resumen para los que no habían estado y para saber de qué estábamos hablando. Que dice que y andar en amor como a ti, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No sé si se acuerdan lo que dice en Romanos 12, dice que 12:2, que dice que nos presentemos a Dios en sacrificio santo, agradable, que es vuestro culto racional. Lo estudiamos el domingo pasado aquí. En el ayuno. Entonces, en el ayuno poderoso que tuvimos, de gloria a Dios, de 7 a 3:30 hasta las 4. Bueno, yo comí hasta las 4 porque no podía, no hallaba dónde ir a comer, tanto que hay, ¿no? Gracias, gloria a Dios. Bueno, ahora dice la palabra de Dios, todos vimos ahí que dice, pero, oiga esto, fíjese que, pero, ¿cómo dice? Fíjese que esa palabra cuando dice, pero, yo me acuerdo hace tiempo, hermanos, había un concurso de canto y de música y de cantar y de bailar, como hacía. Entonces, a muchos que hacían esto le decían, ¿verdad? Hey, lo hiciste maravilloso, lo hiciste bonito y que todo esto, pero, cuando le decían pero, estaba ahí y le decían pero, ¿qué pasó? O sea que cuando hay un pero, hay algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, ahora dice la palabra de Dios, mire, pero, oiga bien esto, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Oiga esto, hermano. Dice, pero fornicación
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Primero, vamos a ir por palabra, porque estas palabras son un poquito bien, son palabras que se toman bien, si las tomamos a la ligera, son palabras muy fuertes para una persona que quiere agradar a Dios, para una persona que quiere ser olor fragante para Dios. Imagínense esta palabra: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre. O sea que no solo no lo debemos de hacer, ni siquiera que salga de nuestra boca. Bueno, más adelante dice, ¿verdad? Pero ahorita vamos en esto. Dice, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Primero vamos a ir con esa palabrita, fornicación. Esa palabrita que sale, se suena fuerte en la palabra de Dios. En la Biblia dice fornicación. Voy a ver a quién le puedo preguntar que si sabe qué es fornicación. Hermano Joel, no se me esconda. ¿Qué entiende usted por fornicación? Primero física, después vamos a ver lo espiritual. Físico, relaciones sexuales fuera de un matrimonio, o sea, no estando casados. Amén. Sí, eso es la fornicación, porque el adulterio es cuando ya están casados y es otra cosa. Sí, esa es la fornicación, porque muchas hay lugares que no toman en cuenta muchas cosas que una persona pueda tener. Que a veces hay iglesias, yo no puedo decir nombres, pero hay iglesias que pueden usar el púlpito, personas que a ellos no les importa qué situación como la que estén viviendo con su familia y con sus alrededores. Entonces, esta palabra de fornicación está, como dijo el hermano, eso es lo que pasa, lo que dice que son cosas tan, como dice la palabra que tengo yo aquí, es decir, relaciones sexuales. Antes yo le puse, pero me equivoqué porque puse muchas cosas, puse antes, durante o después del matrimonio, pero también ahí incluye el adulterio. Entonces sí dice fuera del matrimonio la fornicación. Entonces, cuando alguien anda en esas situaciones, es muy difícil yo sé que eso es muy difícil que los pastores sepan eso de las personas, pero una persona que ande así, mis hermanos, ¿de qué forma espiritualmente, cómo piensa que va a agradar a Dios? ¿Cómo piensa que se va a hacer olor fragante para Dios? ¿O pensará que Dios no lo conoce o no lo sabe? Porque es omnisciente, ¿verdad? Entonces, si Dios sabe todo, ¿cómo podemos pensar en que vamos a agradar a Dios de esa manera? Yo lo digo porque yo he sabido de lugares donde ellos no toman en cuenta eso. Ahora la otra palabra, inmundicia. La inmundicia también, hermano Arturo sabe que eso es la inmundicia. Ahí sí me trabó la lengua, hermano. La inmundicia, hermano Jalma, ¿usted qué sabe? Toda inmundicia. Inmundicia. Todo lo que no es puro, todo lo que inmundicia. Inmundicia, sí, mire. Todo lo que está constituido. Hay cosas que nosotros debemos de tener cuidado con, cosas que hacemos o que decimos cuando queremos agradar a Dios. Es muy difícil que una persona que tenga de estas cualidades, o cómo se podría decir, porque no son cualidades, ¿verdad? Son defectos. Entonces, ¿cómo puede agradar a Dios una persona que haga estas cosas? Eso es lo que estamos viendo. Porque la inmundicia es, hermano, dice que es, yo lo que saqué, que dice que es suciedad, contaminación moral,
Dice suciedad espesa y desagradable, indecencia inmoral. Dice, y en lo espiritual también, dice, todo lo que te hace perder lo espiritualidad. Dice, oiga, cualquier cosa que lo hace perder lo espiritual a una persona y que quiere o está queriendo agradar a Dios en diferentes formas que haga. Mucha gente cree que aún haciendo estas cosas, pero trayendo $100 al altar, piensa que a Dios se le va a pasar o se le va a olvidar o lo va a consentir o va a tener acceso a las cosas de Dios. Y nosotros sabemos que no es así, porque al Señor no se le pasa nada. El Señor, lo dijimos al principio, que es, ¿cómo dice? Omnisciente, que Él todo lo sabe y es omnipresente, que está en todos lados, ¿verdad? Entonces Él está donde quiera que estamos nosotros. Él está donde menos nos imaginamos nosotros. Mucha gente mira para los alrededores, para atrás, para adelante, y se le olvida que allá arriba nos están viendo. Allá arriba está la cámara, está el ojo que todo lo ve, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces son cosas que nos están apartando del amor de Dios, del olor fragante que debemos ser ante Dios, y que aparte no nos estamos dando cuenta que poco a poco nos está separando del amor de Dios. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Dice también, Pablo dice que ninguna cosa creada nos debe separar del amor de Dios, pero esto sí nos va a separar del amor de Dios, porque entonces aquí ya nos estamos siendo olor fragante. Entonces la otra palabra, hermanos, que dice ahí, la avaricia. Ahí sí la entiende Yanka. Sí, ¿Qué es la avaricia? el deseo de algo obsesivo, o sea, una obsesión con algo que quieres tener, algo que aunque ya tienes, quieres más y más. Sí, eso es eso. Es que se me había pasado algo que lo estaba leyendo ahorita, que a mí se me olvidó decirles también que también la fornicación espiritual consiste, hermano, yo no lo dije y lo estaba hablando, en dejar la sana doctrina por seguir la idolatría, por dedicarse a otras cosas que ya no estamos agradando directamente a Dios. A eso me refería cuando yo dije que había que especificarlo si era físico o espiritual. Pero ahora, como dijo Giancarlo, paso a lo siguiente, dijo el profesor. Entonces, como dijo el hermano Giancarlo, dijo que la avaricia es desear, ¿cómo dijiste, hermano? Desear muchas cosas, Aunque ya lo tengas, aunque ya lo tengas. no te cansas. Bueno, eso sí. Eso es lo que yo escribí también. Alguien que tenga otra cosita que agregarle, hermano Rubén, que es la avaricia. Pues se puede aplicar a ser avaro en sentido muchas veces también de el que tiene dinero quiere tener más, no tan solamente dinero, sino muchas otras cosas más, como por ejemplo se vuelve avaro en querer tener muchas cosas, se ocupa más pues de todo de lo terrenal, lo que hay aquí, quiere más, tiene más, quiere, y su mente y su mirada está solamente en eso, en la avaricia. Como dijo el Señor, que importa que ganes todo y que pierdas tu alma. Sí, algo que dijo el hermano Rubén, el hermano Giancarlo, yo lo escribí también. Dice que es el deseo inmedido de tener bienes, oiga eso, bienes materiales y riquezas. Dice que también eso es como se llama como un pecado de exceso. Dice, yo le puse esto, lo escribí también aquí, que dice que al igual que la lujuria y la gula todos sabemos que es el querer comer mucho, ¿verdad? Comer bastante, hasta llenarnos, ¿no? Hasta hacer, pasarse de ahí. Pero también está, yo también saqué algo de lo que es la avaricia espiritual. Mire, la avaricia espiritual también se practica en las iglesias, mis hermanos. Hay que tener cuidado con esto. Miren, si ustedes no sabían, la avaricia espiritual también existe en las iglesias, hermanos. Miren, ¿sabe cuál es la avaricia espiritual? ¿Quién se acuerda o quién sabe más o menos qué es la avaricia espiritual? Hermano Henry, ¿usted sabe? Avaricia espiritual. La avaricia espiritual, hermano. Mire, yo le digo porque yo lo saqué aquí, yo lo saqué de una, mire, es algo que dice que el hermano, la persona o la hermana, dice, no se conforma con los dones o las aptitudes
que Dios le está dando, sino que se envidia o quiere lo que le está ofreciendo a otra persona. Oiga, como quien dice, ya ve que también eso decíamos nosotros, que es como envidia, que si yo veo que el hermano se puso bueno haciendo preguntas, y el hermano ahora como ora, el hermano ahora como ayuna, y yo no puedo, y que yo quisiera que, fíjense que entre paréntesis, como decimos, ya estamos haciendo eso, envidia espiritual o avaricia espiritual, deseando lo que Dios le está dando al hermano. Si yo porque tengo ¿qué tantos años? 20 años de ser cristiano, y Dios apenas me está dando cositas pequeñas, que dirija el servicio, que cante, que predique, que enseñe, pero y quiero más, porque el otro hermano que apenas tiene 5 años ya es esto, ya es el otro, y ya hace esto, y da vueltegatos y saca la lengua. Entonces ya lo estoy envidiando yo. Por eso, mire, esa es la avaricia espiritual, es la envidia espiritual también, querer lo que el hermano tiene y enojarse con Dios porque no me lo da a mí. Amén. Porque a mí no apenas me está dando cosas pequeñas, cosas sencillas, o dice uno, o es Dios o es el pastor, es el que le está dando más a uno que a otro. No, eso ya se llama envidia espiritual, avaricia espiritual. No es que el pastor esté haciendo esto, que el pastor esté haciendo otro. Los pastores, gracias a Dios, tenemos pastores aquí que más bien se preocupan de que todos participemos, de que todos fuéramos predicadores, de que todos fuéramos maestros para enseñar, de que todos cantáramos, hermanos, de que todos hiciéramos preguntas. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque yo conozco varias iglesias, hermano, que para que usted tome un privilegio, como decimos allá en Guatemala, tiene que andar culebreando el pastor toda la semana para que le den algo. Tiene que andar culebreando, decimos nosotros. Sí, para que andar y que invitarlo todos los días a comer. Tal vez me deja cantar, tal vez me deja participar, tal vez me da la chance de dar la enseñanza, o de hacer una prédica, o de hacer algo en el púlpito. Porque la mayoría antes se decía, no, el que agarra el púlpito no es mucho más que el que anda valiendo. No, y nosotros sabemos que todos los dones que tenemos, todo lo que se hace para el Señor es bueno. Barrer, capear, limpiar, predicar, cantar, todo lo que se haga es bueno, hermanos. Un vaso de agua, ahora, sí, mejor con agua. Sí, hermanos, todo lo que se hace para el Señor es bueno y tiene su recompensa. Bendito Dios. Vamos a seguir adelante. Dice, de esas cosas, dice, ni aún se nombre como conviene a santos. ¿Y a quiénes serán? ¿De quiénes está hablando aquí? Como conviene a santos, dice. ¿Quiénes serán, hermano? Hermano Enrique, ¿quiénes son los que habla aquí, el hermano? El apóstol Pablo, que dice como conviene a santos. No son los muñecos que están allá. No son los muñequitos que están allá, hermano, los santos. Está hablando de nosotros también. Porque nosotros somos santos, no porque tengamos alas, porque estamos volando, porque hagamos milagros, no, porque somos apartados para Dios, por eso somos santos, porque somos los que estamos en el camino hacia la eternidad, a la vida eterna. Por eso somos santos, porque Dios nos ha apartado y Él nos hace santos. El Señor Jesucristo nos hace santos ante Dios. No es que nosotros seamos santos, que no hagamos esto, que no hagamos esto, no, porque Él nos llama así, para que nosotros nos apartemos de cualquier cosa que a Dios no le agrade. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo y lo que estamos estudiando. Siempre, como dice el pastor, no es que nos estemos preparando, tenemos que estar ya preparados para cualquier cosa que pase, que venga el Señor Jesucristo o que nos lleve también. Nosotros no tenemos que temerle a eso. A veces nosotros tenemos que decirle eso. Real sacerdocio. Nación santa. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, bendito Dios. También hay otra, yo la digo, hermano, linaje escogido, aleluya, bendito Dios. Así, eso somos para Dios nosotros. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, ni aún se nombre entre vosotros, quiere decir que, hermano, cuando se dice eso, que ni aún se nombre, ¿sabe qué está hablando la palabra aquí también? Que no andemos, mire, de chismosos también, hermano. La chismografía, que no exista, dice. Porque cuando está diciendo que no aún se nombre, es porque está diciendo que si alguien lo está llevando de un lado a otro, esas palabras, entonces ya se está metiendo en el otro, en la otra arte.
en el arte de chismear. No es un arte, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que Dios nos está mandando, a que tengamos cuidado con estas cosas, porque si queremos ser olor fragante ante Dios, ¿cómo vamos a andar con esas cosas nosotros? Gracias a Dios por los que nos podemos apartar, por los que nos podemos entregar a Dios, por los que estamos en esa lucha siempre constante, siempre estamos en eso. El enemigo siempre trata de bloquearnos, de hacernos salir de un lado a otro para ver cómo le hacemos, pero siempre nosotros tenemos que estar pidiéndole a Dios que Él sea con nosotros, como dice su palabra, que donde quiere que vayamos, Él esté con nosotros siempre, que no se aparte ni a ninguno de los lados, porque siempre nosotros, por lo muy espiritual que estemos, por lo muy entregado que estemos, como dice su palabra, aquel que se sienta que está firme, dice, mire que no caiga. Amén. Entonces todos debemos tener cuidado con eso, porque no porque ya yo me entregué, yo porque hago esto, porque ayuno, porque oro, porque paso 2 horas de rodillas. No, se me hinchan las rodillas, no estoy orando 2 horas, ya no aguanto, muy apenas aguanto. Pero el Señor nos manda a que lo hagamos, siempre siendo olor fragante. Su palabra no cambia, es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Amén. Es la misma palabra, la palabra de Dios no cambia, es siempre, dice que solo sus misericordias sí cambian, porque dicen que son nuevas cada mañana. No es la misma. Entonces dice así su palabra. Entonces voy a seguir adelante con la palabra. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cuando habla las palabras deshonestas, aquí sí ya casi me metía algo, palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Qué es una palabra deshonesta, hermano Halman? A ver, le vamos a preguntar a la hermana. Se puede aplicar como una mentira, como hablar mentira, hablar cosas que no concuerdan. Sí, deshonestas. Yo tengo apuntada. Sí, yo apunté palabras, dice indecentes, obscenas, un lenguaje que avergüenza, un vulgar, palabras que no agradan a Dios, palabras de un cristiano. Entonces, cuando alguien de nosotros habla palabras que ofenden a una persona, hasta nosotros sabemos que estamos, como dice su palabra, entristecemos al Espíritu Santo, mis hermanos. Cuando alguien habla palabras fuertes contra un hermano, contra una familia, contra una persona, quien quiera que sea, para nosotros tal vez no es gran cosa decir cosas fuertes, pero ¿sabe qué pasa, hermano? La palabra de Dios dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, si uno de nosotros se sale una palabra fuerte por alguna persona, y esta persona sabe qué es lo que dice, y es hermano, es lo primero que dicen, hermano, y es hermano en Cristo, y dice que es hijo de Dios. Imagínense, y lo escuchan a uno hablar palabras así fuertes, que ofenden, que tal vez a la persona que se lo dice, tal vez lo va a tomar como, pues ya pasó, esto va a pasar, pero a Dios no se le va a pasar tan fácil. Entonces nosotros cuando hablamos palabras, que la palabra de nuestra boca dice que sea para bien, dice que de una palabra no debe de salir maldiciones, y tampoco de una misma lengua que salgan las bendiciones, no. Entonces no podemos estar agradando a dos señores también, porque esa es la palabra también que dice. Tenemos que tratar de siempre estar agradando a Dios en lo que hacemos y en lo que decimos. Porque me acordaba del libro de los Hechos, que dice, ¿quién sabe que el libro de los Hechos, oye, ¿cómo se llama el libro? Los Hechos. No dice las intenciones, no dice lo que los apóstoles quisieron hacer, no, dice lo que hicieron, los hechos. Entonces, si nosotros hacemos cosas y después nos queremos retractar, pero ya quedó, tal vez podemos pedir perdón, sí, como dijo el pastor, se pide perdón, pero el diablo se encarga de estar siempre contradiciéndole a uno y diciéndole, mira, acuérdate que hiciste tal cosa, acuérdate de esto, acuérdate del otro. Y el Señor dice, no, si ya no me acuerdo de las cosas que ustedes hicieron, siempre que vienen a pedirle perdón, de rodillas siempre. El asunto es, hermanos, que lo hagamos en espíritu y en verdad, como dice su palabra. No es que solo vengamos y ya lo hagamos y mañana lo hacemos otra vez lo mismo, no es así.
El Señor está viendo, está observando lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos también. No es lo mismo hacer cosas o decir cosas y luego, como quien dice, mentirle a ciertas personas, pero sabemos que a Dios no le podemos mentir. Todo lo que el hombre sembrara, dice, eso segará. No podemos escondernos del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Seguimos adelante, dice, ni necedades, ni truhanerías. Necedades sí, porque yo creo que la entendemos. Ni truhanerías. ¿Quién se acuerda que es una truhanería? Yo ni sabía, pero la busqué. ¿Qué es una truhanería, hermano Eliezer? Eso me duerme. Truhanería, ¿no? Ni yo la sabía, hermano. Puede ser decir que está haciendo algo y suponer está haciendo algo alguien y él lo hace de otra forma para poder hacerlo. Sí, ¿saben qué es una truhanería? La hermana Stephanie le ayuda. Tampoco, ¿no? Grosería. Sí, eso es, hermano. Eso es, hermano. Eso es lo que yo vi. Mire, cuando uno habla de truhanería, la palabra, yo no sé por qué la puso el escritor aquí o el traductor, pero dice ni truhanerías que convienen, sino antes bien acciones de gracia. Cuando dice truhanerías, yo vi esa palabra y me sorprendió porque yo tampoco sabía. Dice que son groserías, que son chistes groseros, mal hablados, dice. ¿Y sabe lo que dice? Todos nos acordamos de esto, ¿verdad? Que dice Efesios 4:31, dice, ¿quién se acuerda? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice Pablo. Está hablando de un lenguaje ofensivo. El apóstol Pablo nos recomienda que tengamos cuidado con ciertas palabras que usamos, con ciertas palabras que el pastor lo ha dicho aquí, que muchas veces en diferentes países, ya sea México, Guatemala, El Salvador, Honduras, entonces hay palabras que ciertas personas las usan y no son ofensas, las usan como una broma, y para otras personas sí va a ser una ofensa. Entonces si hacemos un resumen de esto y se lo preguntamos a Dios, si eso no es, ¿ustedes qué creen que va a decir Dios? Va a decir, miren ustedes cómo salen, va a decir el Señor, no, va a decir no, ustedes traten de hacer las cosas como dice el Señor, para mí, que todo sea para Él, y que todos seamos, como dice su palabra, de un mismo sentir, que si alguien dijo algo, y tal vez no lo entendimos, pero tampoco es para que nos pongamos a pensar de que nos está ofendiendo con eso, porque si se está diciendo aquí, tal vez es por el cambio del lenguaje, por el cambio del tono de la palabra que se está diciendo, que nosotros pensamos que nos está ofendiendo o que ofendemos a ciertas personas también. Todos sabemos que en diferentes países tenemos palabras raras, palabras diferentes, pero cuando una palabra no se entiende mucho o se piensa que se está de doble sentido, entonces mejor, hermanos, es que no la digamos, porque si uno ya sabe que la palabra va a ofender a alguien, pero porque no la entiende, entonces pues no la digamos, porque la palabra dice que se pueden usar como chistes de mal hablados, groseros. Entonces Pablo nos manda a tener cuidado con eso, que dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, entonces, o toda malicia. Dice, o sea, hay palabras que pueden causar malicia en cada uno de nosotros. Entonces tengamos cuidado, porque dice la palabra, como conviene a santos. Y si está hablando así es porque está hablando de nosotros, mis hermanos. Que sea Dios en nosotros, que sea Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra mente siempre. Dice que donde quiera que andamos nosotros, que nosotros mostremos, demos a entender, demos a explicar sin tantas cosas el amor de Dios que está en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos que darlo a entender, como dice su palabra, que por sus frutos, que por lo que somos, porque lo que hacemos, nos conozca la gente.
No tenemos que andar diciendo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, no, y lo que está haciendo, y hizo cosas que dice, y es hijo de Dios, y se considera hermano en Cristo, y la gente afuera. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque Pablo nos exhorta a que tengamos cuidado. Ahora bien, vamos al último que le voy a contar al pastor. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, mire cómo juntó las otras tres cosas, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hasta ahí estábamos hablando de cosas que se sentían como sencillas, que se miraban como cualquier cosa. Pero ya cuando venimos a la palabra esta, hermanos, al 5, al capítulo 5, al versículo 5, miren, aquí sí ya nos ponemos en qué pensar, porque dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría. Mire cómo que es un idólatra. Mire cómo el apóstol Pablo nos dice que también pasamos a ser idólatras cuando usamos estas palabras para nosotros, fornicario, inmundo o avaro. ¿Y qué dice ahí la última palabra? Dice que eso tiene herencia en el reino de Dios, que ninguno tiene herencia. Ahí sí ya nos pone en qué pensar la palabra, mis hermanos, porque está diciendo que nos está sacando del camino, que usando estas palabras, si no nos arrepentimos, si no pedimos perdón, si no vamos y nos ponemos en cuenta con nuestro Dios, como dijo el apóstol Pablo, hasta nosotros que hablamos de la palabra de Dios, que practicamos la palabra de Dios, podemos ser eliminados, dice su palabra. Dice que para ser, después de ser, dice el apóstol Pablo, después de ser enseñando, de andar predicando, paso a ser eliminado por andar haciendo cosas y que el Señor le sorprenda a uno en ese tiempo. Eso es lo más peligroso que hay en nosotros, mis hermanos. Que cuando andamos haciendo cosas malas, que nos sorprenda. Muchos se dice la venida de Cristo, o que Él nos quiera llevar, hermano, porque nosotros no tenemos comprado nada. Nosotros en cualquier momento el Señor nos puede decir, aquí te corto tu bill de la respiración, aquí se te paró el motorcito y ahí, chao, ahí nos vemos en el cielo. Si estamos todavía, si no hemos cometido estos errores, o se podría decir horrores. En Cristo Jesús tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de hacer cosas que no agraden a Dios. La semana pasada el hermano hablaba de todas las cosas que son ofrenda agradable a Dios, olor fragante. Pero ahora estas cosas desagradan a Dios cuando nosotros practicamos eso. Mi hermano Henry. Ya hay un contraste, hermano, de lo que... Por eso usted se paró ahí. Un contraste de lo que sí, no por agrada eso. a Dios. Sí, porque todo lo que el hermano habló la semana pasada es lo que agrada a Dios en el capítulo 1 y 2, no, el versículo 1 y 2, pero ahora aquí ya el Señor nos pone estas cosas, que tengamos cuidado de estar en estas cosas, de andar en estas cosas y de tener algo de esto en nuestra vida. Fíjese cómo el Señor nos da esta recomendación, se podría decir, que nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto que se está hablando en estos 3 versículos, que tengamos cuidado de no hacer nada de lo que hay aquí, de no practicarlo, de no hacerlo o de no decirlo, porque es entristecer al Espíritu Santo. Bendito mi Señor. Gracias, Señor. Entonces ahora le voy a dar la palabra, a ver si nos ayuda el hermano pastor en este resumen de los versículos 3, 4 y 5, porque no le había preguntado a él, porque yo sé que él nos da explicación y very good, digo el gringo. Bendito pastor. Entonces, si nos explica algo sobre esto que estamos hablando, cosas que, por ejemplo, usted decía algo, pero yo no lo había entendido, sobre lo que es la fornicación, la avaricia, todas las cosas estas, pero en lo que es espiritual, porque aquí lo estamos hablando físicamente y lo estamos diciendo, pero cuando ya se mete uno a lo espiritual, hay un poquito de diferencia. No sé si usted nos podría explicar. Adelante. Amén, hermano. Dios les bendiga. ¿Cómo estaban? Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Cómo Bendecido. están? Mejor bendecido. ¿Cómo estarán? Santo Dios. Vamos, hermano. Súper bendecidos. Aleluya. Sobre estos 3 versículos. En el capítulo 5, del 1 al 5, mire, en el capítulo 5, del 1 al 2, hay un mandamiento
de comisión. Porque hay mandamientos de comisión. ¿Qué quiere decir eso? Mandamientos de hacer. Amén. Pero del versículo 13 en adelante hasta el 5, ahí vemos mandamientos de omisión, que Dios ordena no hacer. Amén. Aleluya. Cuando Dios ordena hacer algo, son mandamientos de comisión. Cuando Dios prohíbe hacer algo, o ordena no hacerlo, se le llaman mandamientos de omisión. Y vamos, ¿verdad?, a comentar sobre, digo vamos porque el que está en mí, más yo, vamos a explorar el Espíritu más yo, ¿verdad? Dice, pero, como decimos, todos lo están haciendo bien, pero, esa palabra pero significa excepto. Todo está bien, excepto. Es una cláusula. Quiere decir, excepto que hay algo que no estuvo bien. Todo estuvo bien, excepto. Es una cláusula que identifica o saca a la luz algo que no está bien. En un balde está lleno de manzanas, pero hay una mala, dice, todas están buenas, excepto una, ¿verdad? Ok, era un pequeño ejemplo para entender mejor. Pero fornicación, esta palabra fornicación, tanto en hebreo como en griego, hermano, en griego es más extensa, porque en el hebreo se usa en lo espiritual y también se usa en lo literal. Y tiene que ver con la adoración a muchos dioses. Por ejemplo, a Jezabel se le llama fornicaria. ¿Por qué? Porque ella adoraba a muchos dioses. Eso es de lo espiritual. Pero vayamos ahora a lo literal, a la letra, ¿ok? ¿De dónde proviene esta palabra? ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra fornicación? Viene del griego que se lee, translitera de esta manera pornoeia. Y eso quiere decir que está hablando de todo tipo, escuche, todo tipo de prostitución. Al español se traduce como fornicación y se explica en español como tener relaciones sexuales, escúcheme, sexuales con diferentes personas sin estar casados. Pero en el original va más allá. La fornicación no solamente tiene que ver con la prostitución. En la prostitución ahí entra también lo que es el lesbianismo y homosexualismo, ¿ok? Entra también el incesto, entran muchos otros pecados, porque es una palabra grande. Por eso Jesús dice, el que se divorcia de su esposa, escúcheme bien, hermano, excepto por causa de fornicación. ¿Qué tiene que ver entonces ahí, hermano? Escuche. ¿Cómo es que si yo me voy a divorciar de mi esposa, porque estamos casados, excepto me puedo divorciar de ella, excepto por fornicación? No dice por adulterio. Va más allá. Quiere decir que en una pareja, si ella se vuelve lesbiana, yo me puedo divorciar de mi esposa que se volvió lesbiana. Estoy dando un ejemplo. O si el macho men, el marido, se vuelve homosexual, la hermanita puede divorciarse. Porque está hablando de fornicación. ¿Entiende ahora? Porque Jesús mismo le dijo, si se divorcia de su esposo, excepto por fornicación, ¿por qué no dice por adulterio? ¿Verdad? Para que usted entienda el trasfondo amplio de esa palabra que tiene que ver con pornografía, con homosexualismo, lesbianismo, tiene que ver con muchos otros pecados sexuales, hermano. Ahora, lo que va a ampliar más y va a complementar más es la siguiente palabra que dice, y toda inmundicia. Ahora aquí vamos a entrar en lo que es la inmundicia. Ya les he explicado anteriormente que cuando una mujer, no un hombre, porque los hombres no entran en un periodo, ¿verdad?, de reglamento. Cuando una mujer está en su menstruación, se le llama ¿qué? Inmunda. Y no se debe de tener relaciones sexuales
con una mujer que está en su periodo de menstruación. Porque quien lo haga está practicando la inmundicia. ¿Ok? Lo impuro, lo sucio. Ahora, la inmundicia es el incesto también. Es el bestialismo, tener sexo con animales. ¿Ok? El incesto es tener como Herodes, que estaba viviendo con su cuñada. La inmundicia es tener relaciones sexuales como padre, hija y sobrino, primo o tío. O sea, sexo con familiares. Eso es inmundicia. Y vamos a ir más allá. La inmundicia también es el sexo oral, el sexo anal. Es lo que hacen los homosexuales, hermanos. El sexo anal. ¿Cómo se dice? Anal, sí. O sea, por el recto, para que usted me entienda, por el trasero. Y el sexo, ¿cuál era el otro que le dije? Oral. Oral viene de hacer el sexo con la boca. Hacerle el sexo con la boca al hombre o a la mujer es el sexo oral o recto, y eso es inmundicia, hermano. Es asqueroso, es impuro. El cristiano no debe de practicar la inmundicia. ¡Ay! La masturbación también es inmundicia, hermano. Lo que pasa es que hoy en día casi no se hablan de estas cosas. Y hay un pueblo impuro por la ignorancia. Decía cierta hermanita, cierta maestra de cierta iglesia, que en el sexo y la guerra, ahí todo se vale. Es una mentira del diablo, porque la inmundicia tiene que ver con el sexo anal, el sexo oral, tiene que ver con el sexo, el incesto, que es el sexo entre familiares, tiene que ver con la masturbación, tiene que ver con la pornografía. Para que ustedes entiendan mejor, esto se está grabando y ojalá que llegue a todos aquellos que no han entendido estos vocablos, estas palabras. Y sigue diciendo, hermano, dice, oh avaricia. Mire, la avaricia tiene que ver con dinero. Es el deseo desmedido, intenso, exhaustivo de obtener más y más dinero. Es el amor al dinero, hermano. Nada más, eso es la avaricia. Ahora, hay tacaños, hay pobres que son avaros. No van a pensar que solamente los ricos. Tacaños y avaros, hay muchos avaros que son pobres, hermano. Y hasta un centavo no lo pueden dar a la iglesia, en $1. ¿Verdad? Son avaros, aman más al dinero que a Dios. Y continúa diciendo, ni aún se nombren estas cosas entre vosotros, que somos santos, apartados, alejados del pecado, la maldad, y acercados, unidos, consagrados, dedicados a Dios. Pero dice, ni aún se nombre, hermano. Quiere decir que no podemos estar hablando del bestialismo, del homosexualismo, del lesbianismo. No podemos estar hablando de la masturbación, estar hablando de cómo se hace el sexo con cierta persona. Eso está prohibido. Hablar de la fornicación, no, que no le vas a decir a nadie, pero tú sabes, yo tengo un amorío por ahí secreto, ¿verdad? Tengo mi esposa, pero no me satisface, entonces me busco ahí 2 o 3 que sí van a cumplir con mis deseos. Entonces, ni aún se nombre, que no podemos estar hablando, hermano, de la homosexualidad, del lesbianismo, de la fornicación, de cómo se hace, de cómo se practica el sexo, de la pornografía, del incesto y de todas esas cosas que son inmundas. O sea, todo este vocabulario obsceno, dice truhanerías, ya sabemos un poco de eso, pero vamos a ir más profundamente. La truhanería, hermano, es estar hablando de cosas íntimas, secretas, vergonzosas, estar hablando groserías, disparates, estar hablando chistes sucios,
chistes de doble sentido, chistes pervertidos, pícaros. Y hemos oído tanto aún en las redes sociales de ciertos predicadores y muchos cristianos que se reúnen para hablar de picardías, chistes sucios, obscenos, chistes groseros, son disparates, palabras inmundas, chistes de doble sentido, hermano. Y eso es lo que está aquí prohibiendo. Mandamientos de omisión y palabras deshonestas, ya la explicó el hermano, ¿verdad? Que son palabras corrompidas, que descomponen, que hacen daño, que te ensucian la mente cuando tú escuchas ese tipo de palabras, ¿verdad? Que dice, ¿cómo se atreve aquel o aquella a hablar de estas cosas? ¿Verdad? Esto no se debe de hablar, pero eso revela lo que hay en el corazón de cada uno. Como una persona habla, así está su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Ni aún se mencione, no se hable de groserías, de tonterías, de chistes de doble sentido. Yo conozco muchos cristianos, cómo les encanta hablar de ese tipo de lenguaje sucio, obsceno, grosero, puras cosas de doble sentido, y se llaman cristianos, pero de nombre nada más. Y finalmente, pues, dice aquí, bueno, hasta ahí termina, ¿verdad? Y ya después dice que los que practican tales cosas, aunque se llamen cristianos, pero si tiene amor al dinero, ama más al dinero que a las cosas, si ama más el sexo, lo tiene como un dios, ¿verdad? El sexo se puede practicar únicamente dentro del matrimonio y nada más. Si se practica fuera del matrimonio, ya se convierte en algo impuro, en una maldición que va a corromper y va a destruir a la persona. Pero el cristiano no puede practicar estas cosas, porque si las practica, dice que no puede heredar el reino de Dios, no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los chismosos, ni los blasfemos, ni los criticones, ni los impuros, ni los sucios, finalmente dice, ni los fornicarios, adúlteros, y ¿qué más? Homosexuales, lesbianismo, y los que practican la pornografía, bestialismo, y los que practican el sexo oral, los que practican el incesto, y toda esta basura ensucia a la persona, y dice que nada inmundo entrará al cielo, hermano. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Solamente los que tenemos un corazón puro, lavado con la sangre de Cristo, somos los únicos que vamos a entrar allá arriba, hermano. Por eso tenemos que cuidarnos, examinarnos cada día para ver cómo está nuestra mente, nuestro corazón, cuál es nuestro lenguaje, cuál es nuestro comportamiento, qué es lo que hacemos en secreto, en la intimidad, donde nadie nos mira. Amén. Podemos engañar a Raimundo y a todo el mundo, a toda la gente, pero no podemos engañar a Dios. De Él nadie se burla. Lo que sembremos lo vamos a cosechar. Y aquí es un mandamiento, dice, no hagan esto. Es Dios hablando a través de hermanos, no lo hagan. Si lo hacen, van a perder el reino de Dios, hermano. Van a perder la gloria, van a perder el cielo. Amén. Por el contrario, mejor imiten a Dios. Hay que imitar a Dios en todo lo que tiene que ver con lo que nosotros podemos, no en atributos, verdad, eternos de Él como Dios creador, sino imitarlo, como dijimos la semana pasada, como a Cristo, ¿verdad? Lo que Él hizo. Bueno, hermano, gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes, ¿verdad? Estas palabras sumamente importantes, hermano. Aquí la cuestión está en no olvidar, ¿ok? No olvidar que Dios prohíbe que vivamos como fornicarios, prostitutos, prostitutas, como impuros, como practicantes de la inmundicia, de la suciedad, del pecado, de la maldad. O sea, sin santidad nadie va a poder, pero está hablando de una santidad mental, una santidad de espíritu, de alma
y de cuerpo, hermano. Aleluya. Que todo vuestro ser, ¿verdad? Amén. Cuerpo, alma y espíritu sea guardado, irreprensible, intachable, en santidad, Amén. para poder Aleluya. mirar al Señor. Bendiciones, hermano. Amén. Aleluya. Sí, Aleluya. hermanos, dice la palabra, sí, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bendito Dios, hermanos, hasta aquí con el resumen que nos dio el pastor. Ahí llegamos y solo para recordar que el Señor nos manda a que hagamos cosas que le agradan y que dejemos de hacer cosas que no le agradan. Entonces, mis hermanos, hasta aquí llegamos. Vamos a ponernos de pie para decir que ya